historia que nos ayuda ya a avanzar más en el aula con la lectura de cuentos que permitan que al niño se le abra el apetito por la lectura y la creatividad también para la escritura. ¿Cómo nos puede ayudar el cuento? En muchos sentidos. Nos puede ayudar para motivar al estudiante, para inspirarlo. Como recurso didáctico decía que es una gran herramienta para trabajar la imaginación y la creatividad y para comenzar a relacionar al niño con las palabras. Puede ser un recurso muy importante para la socialización, para que el niño y la niña puedan ir descubriendo su identidad cultural, para que vaya adquiriendo conocimientos sobre la lengua, que es fundamental, sobre su cultura, sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre la naturaleza circundante, porque los cuentos se refieren también a lo que pasa en el entorno, al paisaje, a los árboles, a los pájaros, a los peces, en fin, a todos los animales y por supuesto a las personas. El rol de papá, el rol de mamá, el rol del hermano, el rol de diferentes personas o los roles de diferentes personas que interactúan en la sociedad y que se reflejan en los cuentos. En el país tenemos una gran cantera de posibilidades para trabajar el cuento porque hemos tenido y seguimos teniendo una gran producción en la cuentística que nace en el siglo XX realmente y se inaugura en nuestro país en el 1901 en Santo Domingo con el libro Risas y Lágrimas de una autora que pocos seguramente aquí han oído, que es Virginia Elena Ortega. Luego este género ha seguido consolidándose porque ha habido una gran cantidad de publicación de cuentos, de publicaciones, al punto de que es difícil decir cuántos libros de cuentos se han publicado, porque semana tras semana se publican libros de cuentos de hombres y mujeres dominicanos. Tenemos otros cultores de cuentos desde el siglo pasado, como Fabio Fiallo, Tomás Hernández Franco, por ejemplo, que también publicaron más o menos en esta etapa de Virginia Elena Ortega, y José Ramón López, que publicó Cuentos Frágiles en el 1908. El hombre que había perdido su eje es de 1926 y Risas y Lágrimas, que les mencionaba, de 1901, y Cuentos puertoplateños de 1904. Son libros de cuentos muy significativos de las 3 primeras décadas del siglo XX. En esta etapa sobresalieron Hernández Franco, Sócrates Nolasco, Manuel del Cabral, Juan Bosch, el gran Juan Bosch, gran maestro del cuento que muchos de ustedes conocen, Ramón Marrero Aristi, José Rijo, Néstor Caro, José Mariano Sanz Lajara e Ilma Contreras. Hay otro gran cuentista de esa etapa, Virgilio Díaz Grullón, que surge al final de la dictadura de Trujillo y tuvo una enorme calidad. Les hablaba de Juan Bosch, que es el cuentista dominicano más emblemático. Nace en el 1909 y fallece en el 2001 y está considerado de manera unánime como el cuentista dominicano por excelencia. Su libro Camino Real, de 1933, constituyó una verdadera revelación en la vida literaria dominicana. Este cuento, La Mujer, que muchas personas han leído, se convertiría en una de las piezas maestras del género en todo el continente. Con ella se inicia la historia del cuento dominicano moderno. Antes de Bosch, el cuento no estaba consolidado como género literario en la República Dominicana y él lo logra. Como sabemos, Juan Bosch cultivó el cuento rural. Se cultivaba entonces el cuento rural, el cuento de la tierra, el cuento criollista, y ahí vemos en este tipo de cuentos pues expresiones del criollismo, de la cultura dominicana de esa época, sobre todo en el ámbito rural. Y estas piezas realmente han sido fundamentales para este género,
y en la historia literaria de la República Dominicana, y también han tenido un enorme impacto en Hispanoamérica. Autores que siguieron esta tendencia son Ramón Marrero Ariztí, Rijo, Sócrates Nolasco, Freddy Prestor Castillo, Néstor Caro, Virgil Díaz y José Lacay Polanco. Claro, este género ha seguido avanzando, han surgido otros cultores, se han tratado otros temas, conforme también se ha ido produciendo el desarrollo de la sociedad, y la sociedad se ha ido centrando en otros tópicos, ha estado involucrada en otros conflictos. Y a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en los años 60, se produce una verdadera eclosión del cuento, y no es extraño. Terminaba la dictadura de Trujillo y surgían nuevos cultores del cuento que habían tenido esas experiencias, habían vivido la era y avanzaban, estaban viviendo también toda la transición hacia la democracia, y también vivieron episodios de la Guerra de Abril. Entonces tenemos una cantera de autores que expresan en sus narrativas cortas episodios, imágenes y circunstancias que se dieron en esta etapa tan conflictiva de la vida del país. Y tenemos una camada amplísima de cuentistas como René del Risco, Efraín Castillo, Don Marcio Veloz Magiolo, Manuel Rueda, Arturo Rodríguez Fernández, Armando Almanzar, Pedro Pérez, Marcalle Abreu, Diógenes Valdés, José Alcántara Almanzar, Janet Miller, Miguel Alfonseca, Enriquillo Sánchez y otros. Muchos de estos autores aplicaron técnicas procedentes del boom latinoamericano, que ustedes también han oído mencionar, que fue un movimiento literario muy impactante, muy revolucionario para la narrativa de América. También este grupo de autores pues tuvo la experiencia de vivir, de experimentar con los grupos culturales y literarios como La Máscara, El Puño, La Antorcha, La Isla y el movimiento cultural universitario a partir de la Guerra de Abril. Este proceso fue clave porque motivó mucho la creatividad de los autores, y realmente estos creadores legaron piezas que aún siguen siendo analizadas, como el famoso cuento de René del Risco, Ahora que vuelvo Tom, que es una pieza clave de este periodo. A partir de los años 80 surgen otras voces que ya se van a centrar más en otros aspectos de la dinámica social. La sociedad se ha convertido en una sociedad más urbana, impactada por otros movimientos políticos. Ya se han vivido los 12 años de Balaguer, se está entrando en la década de los 80, y ahí tenemos otro grupo de autores que comienzan a trabajar otras temáticas y otras técnicas también literarias. Aquí tenemos en este periodo a Rafael García Romero, por ejemplo, a Rafael Peralta Romero, a Manuel Salvador Gautier, tenemos a René Rodríguez Soriano, a Ramón Tejada Holguín, a Ángel Hernández, a Belino Stanley, que acaba de hablar, a Fernando Valerio Holguín, a William Mejía, a José Enrique García, a Luis R. Santos, Pedro Antonio Valdés, que nos acompaña en este viaje, Luis Arambilé, Marino Berigüete, Rainel Báez, Virgilio López Azuán, Otto Milanese, Ángel López, Miguel Solano, Luis Martín Gómez, Fernando Valerio Holguín. Tenemos a Pedro Camilo, José Acosta, Máximo Vega, Manuel Chivirotero, Nanche Valier, Eulogio Javier, Manuel García Cartagena, Reinaldo Dilla, José Martín Paulino y otros. Y alguien me dirá, ¿y las mujeres? Voy a hablar de las mujeres también, porque tenemos muy buenas cuentistas. Pero quería hacerles referencia a estos hombres que han hecho grandes contribuciones en materia de la creación del cuento dominicano, del fortalecimiento del género. Aquí ha sido importante también la celebración de concursos literarios, como el tradicional concurso de Casa de Teatro, que ha sido fundamental, los premios anuales de cuentos que concede el Ministerio de Educación, el Ministerio ahora de Cultura, pero que en una etapa lo concedió Educación,
los concursos de Radio Santa María y otras entidades. En la diáspora dominicana también tenemos muy buenos cultores del cuento. Y tenemos cuentos de Julia Álvarez y de Junot Díaz, que son autores dominicanos que escriben en inglés. En el caso de Julia y de Junot también son cultores de la novela. Y aunque escriben en inglés, nosotros cuando leemos sus traducciones, lo que encontramos es una expresión de la cultura dominicana y de sus problemáticas. En estos cuentos vamos a encontrar muchos temas vinculados con la inmigración dominicana hacia el exterior, porque ellos han vivido esa experiencia y por tanto la reflejan en sus obras. Yo les decía que conforme avanza la sociedad también cambian los enfoques de los autores, y en los últimos tiempos hemos tenido una nueva camada de autores impactados por la generación del internet y por la eclosión de las nuevas tecnologías de la información, que yo creo que nos ha impactado a todos y nos ha impactado especialmente a los creadores. En este boom tecnológico tenemos autores de la época postmilénica como Rey Andújar, Rubén Sánchez, Luis Martín Paulino, Nanche Valier, Fari Rosario, Justiniano Esteves, Rosa Silverio, Fran Báez, Joana Díaz, Elizabeth Villamán, Juan Hernández Inirio, Emil Matos, Luisiana García y otros. ¿Qué encontramos ahí? Una ruptura en la manera de contar, una búsqueda de expresión posmoderna que trata también de conectar con una generación muy joven que lee en internet, que lee en Facebook y en otras redes sociales, pero hay que llegar hacia ellos. Yo les hablaba, en algún momento tocaba el tema de las mujeres y les decía que nosotros tenemos muchas mujeres que han cultivado el cuento y que cultivan el cuento. No tanto como los hombres, porque si contamos la cantidad de mujeres creadoras, vamos a ver la desventaja en el sentido de que no somos tantas en relación con los varones, por temas que no vamos a dilucidar aquí y que tienen que ver mucho con el desarrollo histórico y educativo. Pero en el cuento, en la tradición cuentística dominicana, tenemos dos grandes mujeres que han sobresalido, como Irma Contreras y Aída Cartagena Portalatí. En los últimos tiempos, sobre todo de finales del siglo pasado, de las últimas décadas, tenemos a Ángel Hernández, que es sumamente conocida, Janet Miller, una excelente cuentista, pero también novelista y poeta, Amelia García, Aurora Arias, Ligia Jiménez, Ligia Minaya, fallecida, Imelda Ramos y Rita Indiana Hernández, que también novelista. Les hablaba de Julia, que cultiva la novela y el cuento también. El caso es que ahora mismo nosotros tenemos también muchas cuentistas que publican en redes y que no tienen libros todavía impresos, pero que sabemos que están produciendo y que probablemente se nos escapan porque todavía es una lista que se está completando. Pero toda su producción está al alcance de nosotros, y yo creo que es importante que conforme querramos impactar en el aula, con determinada época, promover el conocimiento de determinadas épocas, podemos recurrir a textos de determinados autores. Si queremos que el niño, el jovencito, la jovencita conecte con el mundo rural, propuesto por Juan Bosch, pues tenemos los cuentos del profesor. Si queremos leer que conecten con el cuento urbano, pues también tenemos a todos esos autores que hemos mencionado de los 80, queremos conectar con la cuentística de la Guerra de Abril, por ejemplo, pues también tenemos a Miguel Alfonseca, tenemos a René del Risco y tenemos a otros autores. Si quisiéramos conocer un poco más del cuento psicológico, también tenemos otros autores. O sea, de cada aspecto que querríamos explorar, tenemos material de más. Y en cada uno de esos cuentos no solamente vamos a conocer la cultura de esa etapa, sino también el paisaje urbano, la conexión que podemos establecer con el lenguaje del momento
porque en los cuentos vamos a hallar diversos niveles del lenguaje y podemos hacer esos ejercicios en el aula. Con estas palabras termino mi intervención dándole las gracias por estos momentos, por compartir con ustedes. Hasta luego.